gracias. Siempre un gran privilegio estar aquí en Mega Noticias, Joely. Gracias. ¿Qué expectativa tienen para el sábado con la reunión de políticos de todos los partidos, representantes de la sociedad civil y los retos, sobre todo, que se enfrentan en este momento en México, como la reforma al Poder Judicial, pobreza, desigualdad, inseguridad, etcétera? Toca sentarnos a platicar el momento país en varias dimensiones, en los desafíos que atravesamos, algunos de ellos muy fuertes, los temas de inseguridad, los temas de la instalación de un nuevo régimen y esta agenda de reformas que quieran hacer, la discusión de la sobrerepresentación, porque lo que hay que estar muy claro es que el pueblo mexicano no le dio el permiso a Morena ni a sus aliados para modificar la Constitución. Solo tuvieron el 54% de votación en el Congreso, no tuvieron 2/3 partes. Y hay una discusión muy importante sobre la representación que se quiere hacer en la Cámara de Diputados. De eso se determina las siguientes discusiones. ¿Qué pasa con la reforma judicial, con la Guardia Nacional y el demás paquete de reformas constitucionales? También hay que pensar y repensar cómo nos organizamos para poder dar una continuidad a la transición democrática, cómo respondemos de mejor manera a las necesidades de la gente. Hay una crisis de la representación política. La hemos visto en estos últimos días una discusión, yo creo, muy desafortunada de las dirigencias en el PAN y del PRI. Y me parece que entonces no se está dando claridad de cuáles son los temas de agenda. Esos temas y otros los vamos a ver este sábado en el Encuentro Nacional Ciudadano, porque hay mucha gente que salió a caminar con la marea rosa. Hay mucha gente que dice, bueno, hemos hecho un esfuerzo extraordinario y ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo le seguimos? Hay desconcierto, hay preocupación, pero lo que queremos entonces es preguntarnos cuál es la mejor manera de organizarnos para este momento que vive México. Pero hay quienes ven en la reforma al Poder Judicial el fin de la República, como el expresidente Felipe Calderón. Hay quienes ven que estamos en el camino hacia el autoritarismo, como el expresidente del PRD. Pero dentro de Morena hablan de la construcción de una verdadera democracia. En realidad, ¿dónde estamos, según tú? Es sin duda un cambio de régimen y existe la posibilidad de que todo lo que hemos construido en los últimos 40 años de transición democrática para limitar el autoritarismo de ese partido único que estuvo casi 100 años en el poder, se acabe poco a poco o de manera muy intempestiva. Me refiero a los órganos autónomos, por ejemplo, el INE, por ejemplo, el INAI, que en realidad ya lo entendemos como un derecho, el tema del acceso a la información y la transparencia. Me refiero a los temas como aquellas entidades que defendían víctimas, por ejemplo, la CNH, o la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, o la Comisión, el Consejo para Atender la Discriminación, todos esos están amenazados para desaparecer. Pero también está amenazado para desaparecer, como lo entendemos hoy, esta independencia del Poder Judicial, porque por mucho que quieran decir que se va o se quiere ir a la urna, en realidad se están poniendo reglas para que las personas que sean votadas sean elegidas en su mayoría por el gobierno o el partido de gobierno. De manera que sí nos estamos, si se consolida este escenario de sobrerepresentación y la diferencia mínima que hay en el Senado no se mantiene porque no tienen los votos en el Senado, eso también hay que decirlo, porque vamos a tener que generar una exigencia a la oposición para que no se doble, no se pandee, no se venda, no ceda. Lo que vamos a ver es poco a poco la instauración de un régimen que sí, que tiene tintes autoritarios, que sí, que puede caminar hacia una autocracia y que regresemos entonces al México de las verdades oficiales, de los partidos únicos y donde poco a poco se vayan minando nuestras libertades y derechos. Oye, pero el golpeteo a la Suprema Corte y a la ministra presidenta, ¿no lo es ya? Sí, sí lo es. Yo comentaba hoy en el Senado, tuvimos sesión de la Comisión Permanente, que lo que estamos viendo de facto es desde dentro del Poder Judicial, con ministras cercanas al gobierno, y desde afuera, un golpeteo tal que se puede entender como un golpe de Estado al Poder Judicial. Si estas discusiones las tuviéramos con el presidente de la República, estoy seguro que estarían argumentando de una intentona golpista. Pero como es
el Poder Judicial no les parece, pero en realidad incluso me parece que se ha excedido ya a niveles de violencia de género en contra de la ministra presidenta Norma Piña. Es la primera mujer presidenta de la Suprema Corte y no han parado los ataques de todo tipo en su contra. Pueden o no pueden gustar sus fallos. Tenemos ese derecho, tenemos esa libertad. Pero lo que no se puede es hacer una lectura política como si ella fuera enemiga del gobierno. Lo que hace la ministra Piña y lo que hace la Suprema Corte es defender la Constitución. En algunas ocasiones le da la razón al gobierno y en otras no. Pero aquí resulta que cada que no se le da la razón al gobierno, lo toman como un ataque o personal o político. Y me parece que hay una desmesura. Mira, te doy un ejemplo. La semana pasada se hizo un foro en la Cámara de Diputados que tenía carácter histórico, porque podía empezar ese fenómeno de diálogo. Por primera vez, los 11 integrantes de la Suprema Corte fueron a la Cámara de Diputados a hablar. En lugar de darle el cierre del evento a la titular del Poder Judicial de la Federación, se lo dieron a quien fue el expresidente, a Arturo Saldívar, que es claramente parte de la pieza política de Morena, y lo único que hizo fue un ataque, una denostación, una exhibición no solo de miseria y de pequeñez, sino de lo que en verdad quieren, que es venganza por no someterse. A mí me pareció, y lo dije hoy, que no solo fue una falta de respeto a la titular de un poder, sino una pérdida de oportunidad, porque lo que están exhibiendo no es la voluntad de un diálogo franco, sino de un ajuste de cuentas. ¿Hacia dónde nos lleva el frente? ¿Hacia un partido político necesariamente? En lo que estamos por empezar es una discusión, déjame decirlo así, queremos discutir desde fuera y desde abajo, es decir, desde los estados y desde los foros donde la gente pueda construir el entendimiento de si esto es o no una fuerza política. No queremos hacer una discusión desde arriba, desde la Ciudad de México, porque si no, no hay proceso, no hay construcción. Esto no es de decretos, esto es de procesos. Mucha gente salimos en los procesos y hemos insistido para que no se confunda. La Marea Rosa tiene que seguir siendo sociedad civil. No tiene dueño, no hay un propietario, pero sí creemos que hay un capital democrático que no debe perderse. Hay mucha gente que quiere seguir dando la batalla por este país. No hay plan B de México. México es nuestra casa, no es que nos vayamos a ir a otro lugar. Claro. Y lo que queremos entonces es tener una discusión seria, porque la construcción de una fuerza política no es una calentura de café, no es un tuitazo, tiene que ser un proceso serio, sistemático y de alcance nacional. Si la gente así lo decide, empezaremos un diálogo nacional entre julio y noviembre para ver entonces si ese proceso lo podemos hacer el año que viene. Yo creo que sí tienen que cambiar las representaciones políticas. La pérdida del registro del PRD es solo un indicador. La crisis que tiene el PAN y el PRI son otra muestra de eso. Y también me parece que hay otras formas y debe haber otras formas, porque creo que los tiempos han cambiado, las redes han cambiado, toda la política, la comunicación ha cambiado y no entiendo por qué no debería cambiar la política. Lo que a mí me preocupa es que pueda ser una expresión cercana a las causas y no esta lógica de cercana a las burocracias. Haciendo una reflexión, ¿qué aprendió el movimiento después de la derrota del 2 de junio? Con liderazgos impresentables de todos los partidos políticos que no sumaban y que vamos a tener en un frente amplio con, no sé, todos los desechos de los otros partidos políticos, priistas, perredistas, panistas, o de qué va. Mira, yo creo que puede darse espacio a que haya gente de muy distinta formación y orientación. Lo que yo no quiero es, déjame decirlo, un PRD 2.0. Yo no quiero un PRI 3.0. No quiero un PAN 2.0. Yo quiero una cosa distinta. Yo no quiero cierto tipo de prácticas y vicios que han llevado a que mucha gente no les tenga confianza. Uno de los problemas que se tuvo en la campaña es que no logramos posicionar una campaña ciudadana con Xóchitl Gálvez porque se tuvo que cargar esta noción de PRIAN
que los dirigentes hicieron pues muy observable, muy realizable. Cuando los 3 dirigentes de los partidos de la coalición se ponen para representarse en el Senado, pues la gente se molestó, porque se veían a ellos como el fin, no como el medio. Y eso pues generó mucha indignación, nos costó trabajo convencer. Pues hombre, estaban los McLaren de Alito, estaba el convenio que filtró Marco de Coahuila, estaban los errores del PRD. La gente al final dijo, oye, pues mira, Xochitl puede gustarme, pero eso no me gusta. Acabamos quienes veníamos de Expresiones Ciudadanas cargando eso y resultó difícil. Y por eso creo que esta sacudida que da el 2 de julio sí tiene que llamar a la sensatez a los líderes políticos. A ver, dejen de estarse peleando, por el amor de Dios. Y la discusión ahorita es la sobrerepresentación de Morena. Lo que quieren hacer de ilegalmente pasar del 54% al 75% de la Cámara de Diputados. ¿Cómo? O sea, si la gente le dio el 54% y quieren tener el 75% de la Cámara de Diputados. La oposición obtuvo casi 45% y la quieren dejar en 25%. Esa es la discusión para la República. Ahí se juega la salud de la República, las instituciones de la República, la de la democracia como la conocemos hoy, y se ponen a pelear. Puedo entender que las derrotas requieren revisar muchas cosas, pero también hay que entender que la urgencia ahorita, en este momento, es evitar un golpe a la República y la democracia de ese tamaño. Con eso nos quedamos. Emilio Álvarez y Casa, muchísimas gracias. Buena noche para ti. Y vámonos a otras cosas porque se nos acaba el